El Tribunal Constitucional en sesión viste la causa rol 3198, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216 y el inciso segundo del artículo 17b de la Ley número 17.798. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. Don Ignacio Muñoz Delgado deduce requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216 y del artículo 17b, inciso segundo de la Ley 17.798, para que la eventual declaratoria de inaplicabilidad surta efectos en el proceso que actualmente se sustancia ante el primer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago. El señor Muñoz ha sido acusado por el Ministerio Público por la comisión de los delitos de porte de artefacto explosivo, sancionado en el artículo 14 de la Ley de Control de Armas, así como el ilícito de porte ilegal de arma blanca, previsto en el artículo 288 bis del Código Penal. El juicio oral por estos hechos tuvo comienzo el día de ayer, 21 de noviembre, ante el primer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, con veredicto pendiente al día de hoy, dada su duración que fue estimada para un plazo de 6 días. En el requerimiento del señor Delgado se señala un conflicto constitucional caracterizado porque las normas que reprocha producirían un resultado contrario a la Carta Fundamental en diversos apartados. En primer término, expone que los preceptos reprochados contravienen el artículo primero de la Constitución Política, en tanto el constituyente, al establecer que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, implica que ningún ser humano es más que otro en cuanto a dignidad. Así, la igualdad, también como valor constitucional, se torna en una opción ético-social básica que el Estado debe propugnar y concretar, cuestión que no se materializaría al establecer la pena privativa de libertad como única opción a aplicar por el sentenciador oral. Acto seguido, la aplicación de las normas también contravendrían el principio de igualdad ante la ley que ha sido establecido en el artículo 19, numeral segundo constitucional, concretizado en el valor de la no discriminación, prohibiendo la existencia de estatutos legales con derechos y obligaciones diferentes, atendiendo a consideraciones de carácter estrictamente personal que no descansen en la razonabilidad como estándar fundante, valores todos que son enlazados fuertemente con lo prescrito en los artículos 1.1 y 24, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tercer apartado y desde el artículo 19, numeral tercero, inciso sexto de la Carta Fundamental, el requiriente hace presente que las normas que solicita su inaplicabilidad, contenidas tanto en la Ley de Control de Armas como en la ley que establece penas sustitutivas a la pena privativa de libertad, atentan contra el derecho de toda persona a un procedimiento racional y justo, en cuanto éste debe basarse en penas proporcionales con una adecuada correspondencia o adecuación que debe existir siempre entre la gravedad del hecho con la reacción penal del Estado. Conforme enuncia, y citando jurisprudencia de la Corte Suprema, la proporcionalidad de las penas se relaciona inequívocamente con la igualdad en la aplicación del derecho. En el caso concreto que ha sido expuesto ante esta magistratura, el requiriente hace presente que la modificación de la Ley de Control de Armas que introdujo el artículo 17b limita seriamente el arbitrio judicial del sistema general de determinación de penas que ha sido reglado de manera general en el Código Penal, tornándose hoy, bajo esta preceptiva, exacerbado e ilimitado, no contando los jueces con la vital herramienta para luego de analizar los casos concretos poder determinar la pena justa. Lo mismo sucede con el articulado que desde el año 1982 ha sido establecido en la Ley 18.216 con fines de reinserción social, resultando así incoherente con el resto del articulado de dicha preceptiva la imposibilidad de que en ciertos delitos las personas no puedan optar a una pena sustitutiva a la privación efectiva de libertad. De esta forma, no es posible obtener tampoco, conforme reseña, los antecedentes razonables y objetivos que movieron al legislador para introducir estas reformas en nuestra legislación, tornándose claramente inidónea en una sistemática general que buscaría la reinserción social del penado como función primordial de la pena. De esta forma, concluye el requirente que las normas reprochadas, tanto la del artículo 17b de la Ley de Control de Armas como aquella señalada en la Ley de Penas Sustitutivas a la pena privativa de libertad, se tornarían contrarias a la Constitución Política, contraviniendo principios y valores que desde el constituyente han permeado necesariamente a toda la legislación penal y procesal penal. Por estas razones, solicita sea acogida la inaplicabilidad deducida. Evacuado los traslados de fondo, el Ministerio Público, en la persona del señor Fiscal Regional Metropolitano Sur, don Raúl Guzmán Uribe, y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través del abogado don Eduardo Vallejo Saldías, solicitan que este requerimiento sea rechazado en todas sus partes por las razones que a continuación enuncia.
Respecto del artículo 17b de la Ley de Control de Armas, el persecutor penal público expone que la historia de la tramitación legislativa de esta norma da cuenta de cómo se pretendió con esta evitar importantes rebajas judiciales más allá del marco abstracto de los tipos penales, cuestión que se quiso evitar, intentando, más bien el legislador, entregar una respuesta punitiva más severa a cierto tipo de delitos, como aquellos contemplados en la Ley de Control de Armas, en similares términos a como fue establecido en la Ley 18.290 de Tránsito. Así, no existiría, bajo ningún respecto, la alegada diferencia de trato ni desigualdad contrarias a la Constitución política que comenta el requirente en su presentación. En segundo término, el Ministerio Público expone que no se afectaría la potestad de determinación de las penas, cuestión que sería siempre materia de competencia del legislador para su definición, así como aumentar la severidad del castigo, asegurándose, en este caso, que el juez determina la pena dentro del marco fijado por la ley, que soberanamente, a través del margen constitucional, éste ha predeterminado. En segundo apartado, exponen que respecto de la norma del artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216, el señor Fiscal Nacional, a través de la persona del señor Fiscal Regional Sur, así como el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hacen presente que con esta preceptiva se ha buscado dejar fuera, reformando la Ley de Penas Sustitutivas a la pena privativa de libertad, que un importante número de delitos, no solo aquellos contemplados en la Ley de Control de Armas, se vean dejados fuera de esta posibilidad, por lo que la eventual diferencia de trato que es alegada por el requirente no guardaría asidero alguno, ni tampoco algún tipo de discriminación arbitraria, no siendo papel de esta instancia constitucional realizar alegaciones en torno a las finalidades de la pena privativa de libertad, en tanto se debe en esta sede solo cuestionar la legitimidad o ilegitimidad desde la perspectiva del texto constitucional y no desde su eficacia resocializadora. Por estas consideraciones, tanto el Ministerio Público como el Ministerio del Interior solicitan que sea rechazada esta presentación en todas sus partes. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en esta vista tanto los abogados de la parte requirente como del Ministerio Público y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el requirente, don Ignacio Muñoz Delgado, alega el abogado Pablo Rodríguez Pulgar, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de este excelentísimo tribunal, daré inicio a este alegato solicitando se declare la inaplicabilidad del citado artículo por el señor relator. Lo cierto es que los fundamentos esgrimidos en el requerimiento son absolutamente claros. En efecto, la modificación de la Ley de Control de Armas afecta, y consigo la modificación de la Ley 18.216, afecta severamente la igualdad ante la ley, porque una persona que esté formalizada, acusada por el delito de porte ilegal de armas, como lo señala, no tiene posibilidad alguna de gozar de alguno de los beneficios de la ley citada. Y esto es porque se afecta efectivamente la Constitución política del Estado. Debo hacer presente que este tribunal no se manifestó respecto a la constitucionalidad del texto legal citado. Se omitió, señalando que no tenía rango constitucional, pero lo cierto es que, en definitiva, sí se está vulnerando los derechos garantizados en la Constitución. No solamente la igualdad ante la ley, como lo señalara el señor relator, sino que además se está vulnerando otras disposiciones de carácter constitucional. ¿Qué ocurre? Una persona que cumple con todos los requisitos de la ley 18.216 para efectos de gozar o tener la posibilidad de tener una pena alternativa, no puede hacerlo en virtud de esta disposición señalada en la Ley de Control de Armas, porque le es imposible. Y eso limita absolutamente la posibilidad del juez que tiene para aplicar algún beneficio, porque la ley se lo ha concedido. Solamente se consigue con esta norma que el juez pueda aplicar una disposición legal que no va más allá de lo señalado en la ley, no permite recorrer una escala, y ni tampoco, mucho menos, conceder el beneficio que la ley en otras circunstancias o en otro tipo de delitos sí concede. Esa es una norma absolutamente
contradictoria con respecto a la igualdad ante la ley. Aquí se está vulnerando el derecho de una persona, la libertad que tiene el juez para aplicar la norma legal y, en definitiva, está amarrando al tribunal por una norma que contraviene no solamente la Constitución, sino que los tratados internacionales a los cuales Chile ha suscrito. Debo señalar, su señoría, que este principio de no discriminación y de igualdad ante la ley se manifiesta o se consagra en los artículos 1 de la Constitución Política, artículo 19, número 2, artículo 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derecho Civil y Político y los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otra parte, este principio de proporcionalidad que señala y que afecta a los magistrados se consagra en el artículo 19, número 3, inciso 6 de nuestra Carta Fundamental. Se prohíbe o se limita o se imposibilita que una persona que, por cierto, tiene irreprochable conducta anterior, cumpla efectivamente con la posibilidad de reinserción social en un medio libre. Esto contraviene no solamente a la Constitución, sino que contraviene todos los principios del derecho penal actualmente considerados en todo el mundo. Es una verdadera aberración jurídica y política que una persona que comete un delito no pueda ser reinsertado socialmente. Los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público carecen de fundamento al señalar que sí existe igualdad ante la ley, porque existe otra ley, la ley de tránsito, que también conlleva la imposibilidad de que una persona pueda tener algún beneficio establecido en la ley 18.216. El hecho que exista otra disposición que también lo prohíba no significa igualdad ante la ley, sino que todo lo contrario, significa que existe otra disposición, otra norma legal que también está atentando en contra de la Constitución. Las doctrinas penales y las teorías criminalísticas señalan que mantener a una persona presa o privada de libertad no solamente atenta contra un derecho humano, sino que, es más, se ha determinado y se ha concluido que una persona privada de libertad no beneficia a nadie. La pena no solamente debe cumplir con una sanción punitiva, sino que la pena debe ser efectivamente un medio de reinserción social. Y si hoy en día la propia ley 18.216 ha planteado la posibilidad de una libertad vigilada, del uso del telemático y todas las anteriores, me refiero a la revisión condicional, a la reclusión nocturna, etcétera, es un retroceso que ahora se imponga efectivamente una pena, que no pueda tener la posibilidad mi representado de gozar de algunos de estos beneficios, que no son puestos en la ley para efectos de una simple figura, son para que efectivamente se apliquen. Y si la sanción que pretende el legislador es una pena más dura, mejor que erogue entonces la ley 18.216, porque en efecto no tiene ninguna aplicación referente a los artículos que están señalados en el requerimiento, porque carecería de fundamento. No se condice de manera absoluta el texto legal con el espíritu que tuvo el legislador al crear la misma ley. Esos serían mis argumentos. Bien, muchas gracias. En segundo lugar, por el Ministerio Público, alega el abogado Hernán Ferrera, hasta por 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Alego por la parte del Ministerio Público y solicito que se desestime este requerimiento ROL 3198 del presente año por las siguientes razones. Nosotros hemos expuesto ya en numerosas ocasiones nuestros argumentos, que son similares, ¿no es cierto?, en todos los casos concernientes a las objeciones de las modificaciones que introdujo la Ley 20.813, tanto la Ley de Control de Armas como la Ley 18.216. En este caso particular, el delito por el cual se acusa a esta persona, ¿no es cierto?, este es un caso que se encuentra con un juicio todavía pendiente y no concluido, es el delito de porte de un artefacto explosivo. Este ilícito está sancionado en el artículo 14 de la Ley de Control de Armas y es muy paradigmático en el sentido de tratar de permite caracterizar de algún modo las modificaciones que se llevaron a cabo respecto de esta ley. Por la siguiente razón, porque respecto de este delito, el porte de elementos explosivos, el porte de artefactos explosivos, las modificaciones de la Ley 20.813 no alteraron en modo alguno ni la descripción típica ni la pena. La pena en este caso es una pena que comienza en el presidio menor en grado máximo hasta el presidio mayor en grado mínimo de 3 años y un día a 10 años. Y por el contrario, lo que se hizo fue excluir una pena mayor establecida en razón de cometerse ese delito en tiempo de guerra. En términos absolutos, por así decirlo, por muy extraordinario que sea ese escenario, en términos absolutos la modificación legal vino a moderar, en definitiva, las sanciones previstas para este delito. Por lo tanto, en rigor, la ley mantuvo, ¿no es cierto?, la penalidad del ilícito en cuestión, que es un ilícito de los graves, digamos, contemplados en esta norma, y lo que hizo fue buscar, dentro de los objetivos de la ley, otras alternativas para agravar su tratamiento punitivo, que es lo que nosotros hemos tratado de decir todas las veces. Lo que nosotros apreciamos en esta regla, con apoyo a las discusiones que se llevaron a cabo en el Congreso, es que aquí lo que se ha pretendido es dar un tratamiento más severo a estos ilícitos, los de la Ley de Control de Armas, por mecanismos o vías alternativas al mero incremento de la pena, ¿no es cierto?, que también es un mecanismo muy criticado, ¿no es cierto?, como forma de solución de este tipo de conflicto o el control de este tipo de criminalidad. Y lo que nosotros hemos dicho normalmente es que lo que se extrae de la discusión parlamentaria es que aquí se buscaban dos cosas. Primero, evitar la proliferación de armas o controlar la proliferación de las armas y su uso en circunstancias que pongan o provoquen peligro para las personas. Y en ese contexto, entonces, lo que corresponde es evaluar una actividad que es una actividad legislativa, ¿no es cierto?, enmarcada dentro de las garantías, ¿no es cierto?, del artículo 19, número 3, incisos 8 y 9, y artículo 63, número 1, por la cual el legislador persigue, en este caso, como hemos dicho tantas veces, incrementar el rigor para el tratamiento de estos delitos, buscando, en nuestro concepto, un fin lícito, que es justamente obtener como resultado, lícito constitucionalmente, que es buscar justamente el control de las armas y poner impedimentos a su utilización en circunstancias que pongan en riesgo a las personas. Cuando nosotros hacemos alusión o criticamos los requerimientos en los aspectos concernientes a la crítica sobre supuestas arbitrariedades o infracciones al principio de igualdad, partimos haciéndolo en base a, primero, el artículo 17b, que establece unos mecanismos para determinación de las penas que lo que hacen es impedir que éstas disminuyan o aumenten el rango penal que ha señalado, ¿no es cierto?, la ley. Y allí es donde nosotros aludimos a otras disposiciones, leyes o reformas recientes, ¿no es cierto?, no así cuando hacemos referencia o atacamos lo que se refiere a la Ley 18.216, lo digo para aclarar algunas afirmaciones que hemos oído precedentemente. ¿Y por qué lo hacemos? Porque lo que se propone en los requerimientos es una comparación contra delitos demasiado amplios que a nuestro juicio no sirven para establecer un criterio de igualdad sobre el cual hacer el examen de respeto del principio en cuestión. Se dice son delitos de peligro, ¿no es cierto?, y sobre esa base tan gruesa y tan amplia se pretende establecer deficientemente en nuestro concepto un parámetro para hacer este examen. Nosotros, por el contrario, lo que hemos dicho tantas veces es que no solamente en la ley de tránsito, en la ley de control de armas, sino también recientemente por la ley 20.931, se ha establecido formas muy similares o idénticas para establecer las penas.
Y este último, como sabemos, en delitos contra la propiedad, delitos de hurto, de robo, receptación, algunos tipos de abigeato, que son delitos que tienen una incidencia estadística, ¿no es cierto?, muy importante en lo que es el ingreso penal o las causas que son conocidas por el sistema de justicia. De manera que, sumado eso a los delitos de conducción bajo estado de ebriedad y los delitos de la ley de control de armas, nos parece que es un campo bastante amplio como para controvertir las afirmaciones que se hacen en los requerimientos en torno a la infracción al principio de igualdad. Se critica la falta de fundamentación, a nosotros nos parece un argumento muy discutible, la discusión parlamentaria, la forma en que se crean las leyes, son mecanismos muy diversos al tipo de control que se pretende hacer en estos requerimientos, que pareciera acercarse mucho al control de fundamentación de las sentencias jurisdiccionales, pero sabemos que la formación de las leyes tienen un camino, ¿no es cierto?, y tienen formas por las cuales resulta difícil aplicar sin hacer racionalmente algún tipo de distingo, esos parámetros, ¿no es cierto?, a la labor legislativa. Lo que sí podemos decir es que en la historia de la ley se vislumbra la participación de numerosas organizaciones interesadas en la ley de control de armas, ministerios, organismos públicos y innumerables asesores y profesores de derecho que participaron en esta discusión, de lo que en realidad no surge ningún asidero para estimar que esta es una modificación inconsulta, hecha sin ninguna clase de reflexión, arbitraria en ese caso, caprichosa, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de explicación que pudiera desprenderse del debate legislativo. Y por último, se objeta también, respecto del artículo 17b, la falta de idoneidad de la modificación legal, ¿no? Pero aquí se nos cambia, ¿no es cierto?, los parámetros de la discusión y se nos habla en general de la idoneidad de la pena privativa de libertad, en circunstancia que lo que se debe examinar es la idoneidad de la modificación legal en función de los fines que se perseguían con esa misma modificación legal. Lo que se debe examinar es si, en definitiva, el objetivo de controlar la proliferación de las armas, su utilización en hechos que pudieran poner en peligro los derechos de las personas, se obtiene por base de las modificaciones legales en cuestión y no si la pena privativa de libertad cumple o no con los fines que podría teóricamente tener asignado. Ese es un debate absolutamente distinto que nos parece muy poco pertinente a la cuestión que aquí se ventila. Respecto a la ley 18.216, excelentísimo tribunal, lo que nosotros hemos hecho también es tratar de hacer una observación, nos parece más rigurosa, en función del examen de igualdad y descubrir, ¿no es cierto?, en nuestros argumentos cuáles son, en rigor, el conjunto de ilícitos que están sujetos a un mismo tratamiento sobre este particular, porque sabemos no son solamente los delitos de la ley de control de armas aquellos que están excluidos de la sustitución de las penas, sino un conjunto amplio de estos. Por lo menos aquellos que están mencionados explícitamente en esa ley, los de la ley de control de armas, aquellos que se cometan con armas, están excluidas estas personas que hubiesen sido condenadas por la ley 20.000, personas que hubieran cometido delitos de robo, personas que hubieran cometido más de 2 delitos cuyas penas sumen más de 5 años y un día, y lo que más nos importa resaltar siempre es que respecto de la ley, incluso sin considerar el inciso segundo de la ley 18.216, que han excluido y no son susceptibles de ser sustituidas penas privativas de libertad superiores a 5 años y un día. Lo que en rigor hace que la exclusión que opera incluso respecto de delitos graves como los del artículo 141, 361 y otros del artículo primero de la ley 18.216 solamente resulta operativo cuando la pena rebaja los 5 años y un día. Es decir, en el rango de 3, 1 a 5 básicamente es donde esto se vuelve verdaderamente operativo. De allí hacia arriba, en estricto rigor, lo que es pertinente decir para este delito concretamente, que la mitad de la pena está sobre los 5 años y un día, de allí para arriba, la exclusión de las penas sustituidas es algo que cae por naturaleza. Porque salvo la pena mixta, ¿no es cierto?, que es un caso extraordinario y no muy similar al resto de las penas sustitutivas, está excluido de 5 años y un día, cualquiera sea el delito, la posibilidad de sustituir los castigos. En cuanto a la justificación o crítica a la justificación, es lo mismo que hemos hecho referencia respecto del artículo 17b y la idoneidad exactamente
lo mismo. Nos parece que allí hay una argumentación que se sale de los parámetros del examen que aquí se debe llevar a cabo estrictamente, motivos por los cuales, excelentísimo tribunal, una vez más pedimos que se desestime este requerimiento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, alega el abogado Eduardo Vallejo Saldías. Tiene la palabra. Muy buenos días, su señoría excelentísima. Primero quería señalar que es primera vez que me corresponde alegar ante tan alto tribunal de la República, así que es un honor estar el día de hoy frente a ustedes. Alego, como lo dije, por el Ministerio del Interior, solicitando se desestime el requerimiento depuesto por la defensa del señor Ignacio Muñoz, al cual se encuentra en estos momentos en juicio oral ante el primer tribunal oral en lo penal de Santiago, en el cual nosotros somos creyentes. Respecto a los argumentos, hago desde ya mío y los comparto, los señalados por el Ministerio Público, y quisiera agregar ciertas cosas para complementar y no ser redundante en atención a lo ya señalado. En cuanto a lo que nos ha señalado el requiriente respecto a su documentación, nos parece que no ha sido claro y no ha sido preciso en cuanto a señalarlo cuál es el perjuicio, el agravio constitucional en cuanto a la norma que se ha citado en este caso, que son el artículo primero del artículo 18.216 y también el 17b de la 17.798, en atención de que el fundamento simplemente ya así se reduce a que existiría una falta de igualdad en cuanto a que en otro tipo de norma, en otro tipo de delito, la persona podría acceder a dichos beneficios de la 18.216. Nosotros entendemos, estimamos, que el legislador, dentro de sus potestades, dentro del debate democrático del Estado de Derecho, puede tomar decisiones de política criminal de acuerdo a la misma discusión, a las mayorías que se consigan, y se puedan modificar en atención los criterios en cuanto a búsqueda de fines, tal como señaló el Ministerio Público, legítimo de perseguir, en este caso, la ley de armas, que busca combatir directamente y evitar la proliferación de las mismas y aumentar el control. En este caso, no hay que olvidar que el señor Ignacio Muñoz está siendo imputado por porte de artefacto explosivo, el cual fue encontrado en un procedimiento por Carabineros, el cual contenía un extintor con pólvora negra. Aprovecho de señalar, de indicar que el Ministerio del Interior en esta parte es querellante por la especial relevancia que tiene para el gobierno, para el Ministerio, la persecución y condena de las personas que participan en este tipo de ilícitos. Así, por ejemplo, los hechos que ocurrieron en septiembre el año antepasado, respecto a los atentados que ocurrieron en Metro, aunque en ese caso no es por ley de armas la acusación, sino que por delito terrorista. Sin embargo, es la misma, digámoslo, es la misma afectación, es la misma este modo operandi de las bombas, etcétera, lo cual a nosotros nos parece extremadamente grave. En cuanto al siguiente punto, respecto a la vía del legislador, aumento de las penas en abstracto, tal como señaló el Ministerio Público, no se realizó, se mantuvieron las penas. En ese sentido, el endurecimiento, el rigor de este régimen, el régimen punitivo que se adoptó, fue modificar la forma de cálculo de pena, sacándolas del artículo 62 al artículo 69 del Código Penal y estableciéndose este artículo 17b, el cual va en la línea, tal como se indicó, respecto, por ejemplo, a la ley 20.770, conocido como ley Emilia, que impide al menos acceder al menos en un año a los beneficios, es decir, un año de cumplimiento efectivo, y la conocida agenda corta, la de 20.931, que también toma y excluye respecto a los delitos contra la propiedad la posibilidad de acceso a las penas. En ese sentido, se ha realizado respecto a esto los respectivos controles de constitucionalidad y han sido sorteados exitosamente. Respecto a la naturaleza de los delitos que estamos acá, efectivamente estamos frente a delitos que se entiendan delitos preparatorios, delitos de idoneidad, que son los delitos que sanciona la ley de control de armas, delitos de peligro abstracto, que afectan bienes jurídicos colectivos. ¿Cuál es relativo a la función estatal? Podemos decir, sin dudar, el bien jurídico de la seguridad del Estado. Relevancia del bien jurídico en atención a las modificaciones. Estamos frente a una limitación razonable respecto de derechos fundamentales, atención a la pena que impone el derecho penal, que se justifique respecto a los bienes jurídicos sancionados. Nosotros nos parece que no nos cabe ninguna duda respecto a los bienes jurídicos protegidos, al disvalor de acción y al disvalor de acción que expresa la pena,
y al disvalor de resultado que expresa posteriormente y debe tomar el juez al momento de la consideración de establecer la pena en concreto, que en este caso será de acuerdo al 17b dentro del marco que establece la ley. Se señaló por parte de la defensa la disminución de las facultades de los jueces. Nosotros entendemos que dentro de las facultades democráticas del Parlamento, del Congreso y la natural separación de poderes del Estado y la convivencia democrática, la determinación de uno u otro de acuerdo al legítimo debate puede variar y eso no hace a esta norma, de acuerdo a lo que señala el requirente, algún tipo de infracción de la igualdad o a la proporcionalidad. Entendemos que es parte de la discusión y el debate legítimo, democrático, dinámico, el aumento o disminución de las facultades de los tribunales. En este caso tampoco entendemos que exista una especial disminución, simplemente se le da al tribunal una nueva forma de cálculo de pena, de determinación de pena. Por ejemplo, en la legislación alemana, en el Código Penal alemán, se establece las penas desde X hasta 9 años, por ejemplo, y tiene el tribunal todo ese marco para recorrerlo en la aplicación de las circunstancias agravantes y atenuantes que se logren en el caso concreto. Y no podríamos decir, o me parecería un exceso, señalar que la legislación alemana carece de racionalidad o de desproporcionalidad en cuanto a la forma de determinación de pena. Aumento, condiciones y restricciones de acceso a la 18.216, tal como lo señaló el Ministerio Público, ya existen distintos límites que ha establecido el legislador en atención nuevamente a la política criminal que se ha determinado respecto de delitos que se consideran más graves, más relevantes, más lesivos, de acuerdo a los bienes jurídicos que afectan. En consecuencia, no se puede acceder respecto a todos los delitos que establece nuestra legislación, y respecto a algunos está derechamente vedado, o tanto por el máximo de la pena, o por el límite de la pena, que es 5 años y un día, como señorías conocen, y respecto al cálculo que debe hacer el tribunal en particular si es que llegase a reducir, y en este caso se excluyen derechamente. Finalmente, en cuanto a las consideraciones que señaló el recurrente respecto a lo positivo o negativo que puede ser la cárcel respecto a los fines de la pena, etcétera, entendemos que no corresponde ni es atingente a discutir ante este tribunal los fines de la pena. Para eso el Congreso realiza y establece, determina las penas, establece las formas de determinación de las mismas, el cumplimiento, el abolicionismo o no de respecto a si la cárcel es o no es necesaria, es o no el mejor medio idóneo, debate que me parece absolutamente relevante y legítimo, pero no atingente en este momento, de acuerdo a las normas específicas, en el caso particular que estamos discutiendo. Y las consecuencias legales, eso, señoría, respecto a las posibilidades de que la 18.216 quede sin efecto u otras cosas, difícilmente lo podemos saber. El legislador puede tomar, ya existen proyectos de Código Penal, anteproyectos, puede tomar decisiones distintas de nuevas formas de cálculo y determinación de pena que pueden variar hacer variar a la 18.016 aún más, o derechamente dejarla establecer un nuevo marco, como por ejemplo pudiese ser este artículo 17b respecto a todos los delitos en cual el juego de atenuantes y agravantes, que es lo que el recurrente señala, tenga otra forma de expresarse en lo concreto, lo cual el juez naturalmente tendrá que valorar y determinarlo en cada caso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No, muy bien. Concluida entonces esta vista de la causa.